el punto sería en ver cómo con todo este entorno propio de la modernidad, uno logran no perder, porque hay momentos donde describís algunos momentos freudianos y actuales, y algunos donde decís, había cosas que eran mucho mejor. Recién cuando hablabas del amor a los 40, la gente, lo del amor no, tal vez está demasiado idealizado, pero está bueno, si querés, hoy que a los 40, a los 50, una persona pueda salir en búsqueda del verdadero amor. El tema sería cómo tratar de encontrar las herramientas para sobrevivir en este contexto. Podría ser ese el eje de la terapia, en definitiva. Mira, yo lo que pienso es que yo no hago una comparación valorativa entre antes y ahora, porque creo que cada época tiene No, una como descripción. tiene de lo bueno y de lo malo. Yo en ese punto creo que, ¿no? Un psicoanalista tiene que ser un buen diagnosticador de la época, ¿no? Y un buen diagnóstico de la época para mí es poder ubicar el trabajo psíquico que implica el miedo. ¿Por qué? Porque vos tenés que, por un lado hay toda una serie de formas de respuestas, de hecho en las redes lo vemos esto claramente, como un ejercicio motivacional permanente, ¿no? Como del estilo, bueno, dale, animate, dedicate tiempo a vos misma, atrévete a ser feliz, ¿no? Como esos discursos aspiracionales, medios de autoayuda, ¿no? Como que sabemos que en definitiva a la gente no le cambian la vida para nada. Bueno, te Solamente íbamos a producen un... preguntar, era un tema que charlábamos con Maru y te queríamos preguntar. Sí, Claramente, psicoanalista, las dos, sí, no nos vamos a poner autorreferenciales, pero las dos defendemos el psicoanálisis. Pero la realidad es que han crecido un montón de técnicas, coaching, PNL. Hay como una necesidad de la gente de inmediatez, ¿no? O sea, de encontrar soluciones rápidas y breves a determinadas problemáticas. Y si cuando uno se pone a leer algunos discursos o mecanismos o ejercicios que se supone que, ¡pum!, hacen que un síntoma te desaparezca, habla de esto, de la necesidad de la gente encontrar a la brevedad algo que le dé algún alivio. totalmente, ¿no? Bueno, es el recurso, ¿no? Digamos, a técnicas muchas veces sugestivas, ¿no? Que sabemos que producen algún efecto de alivio rápido, ¿no? Es lo que decía recién de estas frases motivacionales que por ahí producen, ¿no? Algún efecto así como de, de emoción, pero lo cierto es que no resuelven, ¿no? Digamos, como te decía Como el recién, es alivio como momentáneo. exactamente, y al mismo tiempo estas frases o estas técnicas muchas veces, ¿no? Digamos, producen cierto discurso enfático del deseo y demás, pero los problemas las personas no los tienen hoy en día tanto con el deseo, lo tienen más con los miedos y con lo que... Y la forma más básica, si queremos llevarlo de vuelta a un terreno freudiano esto, ¿no? Digamos, es yendo, diría, del miedo a su raíz inconsciente, que es la culpa, ¿no? Digamos, en este sentido, lo que se traduce de manera consciente como miedo, ¿no? Digamos, a nivel inconsciente, implica una relación estrecha con la culpa. Freud no descubrió la culpa, ¿no? Digamos, vamos a partir de ese aspecto básico. Freud no descubrió, la culpa existió desde siempre. Lo que Freud descubrió es algo muy importante en la relación con la culpa. Freud lo que descubrió respecto de la culpa, ¿no? Es que hay un tipo de relación placentera con la culpa, o sea que sentimos placer sintiéndonos culpables, no que hay una satisfacción, digamos más que placer, digamos hay una satisfacción culposa. De ahí que lo que Freud descubrió es que la relación con la culpa no es moral, porque no es que nos sentimos culpables porque transgredimos, sino que transgredimos para sentirnos culpables. O sea, la relación con la culpa estructural también va de la mano de que nuestras experiencias de dolor son mucho más definitivas que nuestras experiencias de placer o de gratificación. Esto es, nos hallamos mucho más en aquello que nos duele, nos da una identidad, mucho más aquello que nos duele, nos marca mucho más el dolor que la satisfacción o que la gratificación, digámoslo así. Y Bueno, esto es un punto sumamente, sí, a ver, esto que estás diciendo y hagamos una aclaración, estuvimos corriendo con el deseo no necesariamente lleva algo placentero o algo bueno para el psicoanálisis, si querés. O sea, esto que estuvimos hablando todo el tiempo del deseo, el deseo no necesariamente es algo placentero o algo bueno, ¿sí? Que trae no, satisfacción. el O deseo la al revés, el o la deseo satisfacción es... no necesariamente tiene que ver con lo placentero, eso. No, claro que no, no, claro. No, el deseo más bien
¿no? Si tomamos ahora lo que decía hace un momento a propósito de la relación entre culpa y deseo, diría el deseo es la insatisfacción por definición, ¿no? Porque ningún deseo se realiza, ¿no? Salvo, de hecho, uno pide deseos en los cumpleaños porque sabe que no se van a cumplir, ¿no? Los deseos se realizan, y por lo general cuando se realizan de manera diferente a como lo fantaseamos. Entonces, por lo general, por lo cual muchas personas conservan sus deseos en la fantasía es para no encontrarse con la decepción de la realización de los deseos, ¿no? El deseo siempre, cuando se confronta con la realidad, produce algo distinto de lo esperado, ¿no? Digamos, en ese sentido, el deseo va por el carril de la insatisfacción. Ahora, yo decía recién que, ¿no?, el sufrimiento contemporáneo no es tanto respecto del deseo, ¿no? Digamos, podría ser, si nos remitimos, por ejemplo, de vuelta a ese escenario que mencionaba hace un momento, sociedad victoriana, sociedad freudiana, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no?, digamos, alguien tuviera una relación extramatrimonial, que funcionara esa relación extramatrimonial como una fantasía, ¿no?, digamos, en la que justamente ese deseo, ¿no?, digamos, creo que hasta hubo telenovelas, ¿no?, sobre amantes, ¿no?, que la relación con el amante, ¿no?, que efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se separan de las parejas y se van juntos, ¿qué pasa? Cae la fantasía y entonces eso no era como se esperaba, y al toque se separan de los amantes, se pierde la relación y demás, ¿no? Digamos, es un clásico, por decirlo así, ¿no? Ahora, la relación con la culpa es muy distinta de la relación con el deseo. Y hoy sufrimos, donde no sufrimos tanto por el deseo, como decía, sufrimos más por el miedo. Y como dije, el miedo es aquello que en la conciencia es el equivalente de lo que en la culpa, de lo que el inconsciente es la culpa, ¿no? Y como dije, la culpa no es una noción moral, porque no tiene que ver con hacer cosas, ¿no?, digamos, que no son correctas, sino que la culpa más bien nos lleva a transgredir o nos lleva a hacer cosas para reforzar nuestro carácter culpable. Por eso, como decía hace un momento, el descubrimiento de Freud es que hay una satisfacción en la culpa. Por decirlo así, disfrutamos de sentirnos culpables. De ahí que, como decía hace un momento, ¿no?, la otra cara de eso sea que tengamos una tendencia a buscar situaciones de dolor que se vuelven equivalentes a castigos por la culpa. En definitiva, lo que estoy diciendo, esto es lo que Freud llamó pulsión de muerte, ¿no? Digamos, la pulsión de muerte no quiere decir tener ganas de salir a matar a nadie, ¿no? Digamos, sino que tiene que ver con que por lo general hacemos cosas que nos representan dolor, ¿no?, que nos representan algún tipo de padecimiento, ¿no? Digamos, lo que de manera consciente muchas personas eventualmente llaman autoboicot, ¿no? Digamos, es decir, la que la gente habla de, cuando que alguien venga al consultorio a decirme autoboicoteo, ¿no?, digamos, puede parecer una forma medio de autoayuda de nombrar lo que le pasa, pero nombra algo bastante real, como cuando alguien dice estoy en una relación tóxica, ¿no? Digamos, puede ser que no nos guste la palabra relación tóxica, nos parezca también muy de autoayuda, pero nombra algo muy real, ¿no? Digamos, algo que a alguien le está pasando y que efectivamente, insisto en este punto, ¿no?, digamos, se piensa no tanto desde el punto de vista de la relación con el deseo, sino desde el punto de vista de la relación con la culpa. El trabajo en torno a la culpa, que es, en definitiva, lo que Freud puso en un primer plano cuando instrumentó, cuando produjo, cuando formuló esa noción tan importante que es la de superyo, los sufrimientos superyoicos, la fuerte presencia de imperativos superyoicos, que es lo que caracteriza a nuestra época, que también alguna persona nombra cuando dice soy autoexigente, lo que pasa es que yo soy muy autoexigente, ¿no? Digamos, no son sufrimientos respecto del deseo, ¿no? Pues si lo pensamos nuevamente en términos freudianos, los sufrimientos del deseo son los sufrimientos del ello. Ahora, los sufrimientos del ello, y eso ya lo estaba viendo Freud en 1923, cuando decía, la gente que sufre del ello es cada vez menos, sufre más del superyo, y lo vuelve a decir finalmente en El malestar en la cultura. Última gran obra de Freud, que es el problema de la sociedad contemporánea, es la relación con el superyo, que hace que, justamente como hay una satisfacción en la culpa y como hay una búsqueda permanente de castigos, todo el tiempo vivimos autolimitándonos, disminuyendo nuestras gratificaciones, no encontrando ningún tipo de placer, por eso vivimos agotados, agobiados, cansados. Eso muestra cómo el superyo se volvió una fuente independiente de producción de malestar, algo que, insisto, para Freud a principios del siglo XX era impensable. Y eso le Justo imprime a nuestro dijiste, sufrimiento.
Sí. justo dijiste cansancio, yo te iba a preguntar, a mí me llamó particularmente la atención el título de tu libro, Crianza para padres cansados. Sí, ¿No? Esto del cansancio, la época que corre y la realidad de este año y medio, ¿no? O sea, y la asociación directa entre la culpa y el cansancio. Y no nos vamos a poner autorreferenciales una vez más. Pero contanos un poco de esto, que este libro que tenés escrito con Trinidad Avaria, que con es una Trinidad. Ay, colega, una colega psicoanalista de Chile, ¿no? Con quien trabajamos ya juntos en otras oportunidades. Y efectivamente, ¿no? Digamos, yo siempre digo que yo hablo de lo mismo, pero de distintas maneras, ¿no? En el libro Miserias hipermodernas, ¿no? Enfoco la cuestión del sufrimiento actual desde el punto de vista de los vínculos amorosos, sobre todo, y en relación al modo de sociedad. En este libro, Crianza para padres cansados, en realidad pienso de la misma matriz, pero llevada a los vínculos de crianza, ¿no? Y de por qué, digamos, una tarea como la de la crianza se volvió tan agotadora de un tiempo a esta parte. Y por qué al mismo tiempo hay una expectativa muy grande en los padres de encontrar fórmulas, recetas, ¿no? Digamos, ¿por qué? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que me parece que es bastante elocuente, ¿no? Digamos, los padres nos llaman, buscan un terapeuta para que un terapeuta les diga algo acerca de su hijo, ¿no? Hijo al que ellos conocen y nosotros no. O sea, hay un punto donde los padres esperan que un extraño les diga algo acerca de la persona que ellos, por decirlo así, criaron o de incluso de la que nació, en relación de la que nació un niño. O sea, los especialistas en ese niño son ellos. Que supongan que un extraño les va a decir algo, yo siempre llego al mismo punto. Hay que realmente sentirse muy culpable para creer que un extraño te puede decir algo acerca de lo que a vos te pasa. Eso pone en el centro de la consulta nuevamente la culpa, ¿no? Digamos, por eso muchas veces ocurre, ¿no? Es que cuando los niños empiezan a mejorar en los tratamientos, a veces se decía en algún momento, bueno, por eso ahí los padres retiran a los niños del tratamiento, ¿no? Porque ya, ¿no? Cuando los niños empiezan a estar mejor, no creen en el tratamiento. Y en realidad la cuestión es mucho más importante, y es que efectivamente hay algo de la culpa que se redujo. Y es importante que eso ocurra, ¿no? Ahora, la manifestación de la culpa en la relación parental tiene dos grandes ejes. Por un lado, ¿no? La búsqueda de los padres. ¿Por qué, pensemos, de 10 años a esta parte los libros de crianza se volvieron un boom editorial? ¿Por qué los padres hoy en día buscan todo el tiempo que extraños digan cosas acerca de los niños? Yo cada tanto me fijo en las redes y para tratar de ver algunos fenómenos que me llamen la atención. Y por ejemplo, veo que hay muchos grupos o páginas, ¿no? Donde una persona pone, ¿no? Digamos, dice, por ejemplo, grupo de crianza, ¿no? Y escribe, dice, bueno, mi hijo le pasa tal cosa, ¿no? Y entonces alguien responde y dice, bueno, hace esto, hace lo otro, gracias, te agradezco mucho el comentario. Y yo pienso y digo, que busquen que un especialista les diga algo, lo puedo entender un poco más, porque puede haber algún tipo de suposición de saber a ese especialista. Ahora, que en una red, ¿no? Que en Yahoo Respuestas te responda a alguien que no sabes ni quién es, ¿no? O sea, efectivamente que alguien que es el anonimato, porque la red, y uno lo encuentra en las consultas con niños, que de repente vienen los padres y te dicen, bueno, yo estuve googleando, me fijé en internet, ¿no? ¿Qué es internet si no es, ¿no? Digamos, ese gran super yo dispuesto a castigarnos permanentemente, como cuando decimos, bueno, me duele la espalda, entro a Google, me fijo, dolor de espalda y dolor en la cintura. ¿Y qué me dice Google? Me Cáncer de dice, espalda, te cáncer, dice. vas a morir. Y claro, por supuesto, si eso es lo que yo busco. Bueno, ves, al final la neurosis a la larga siempre es igual. Va variando, se va poniendo tecnológica. Igual, ¿qué sería la maternidad sin la culpa? También. ¿Por qué la maternidad, ¿no? Digamos, está asociada a la culpa? Es un tema súper importante, ¿no? Para pensar sobre todo las condiciones culposas del surgimiento del deseo de hijo. Pero creo que no es lo mismo que haya algún tratamiento no en el sentido terapéutico de terapia, ¿no? Digo, que haya alguna elaboración del carácter culposo. Yo siempre planteo que no se desea un hijo sin culpa, ¿no? De hecho, uno lo encuentra, ¿no? Digamos, con traer un hijo a este mundo, ¿no? Digamos, uno es culpable del deseo No de se hijo, cría un ¿no? hijo Porque sin culpa. ¿Cómo?
no se cría, no, es imposible Por eso separar la digo, ¿no? culpa Digamos, de pero digo, criar a un hijo. la culpa, exactamente, exacto, ¿no? Digamos, pero la culpa en la relación parental está desde el inicio, digo, desde el solo hecho de desear un hijo. Uno es culpable por eso. Ahora, no es lo mismo que de repente tu hijo ya tenga 15 años y vos sigas con la culpa intacta, ¿no? Es decir, que no haya ningún trabajo respecto de esa culpa. Y yo creo que por eso ubicaba recién, ¿no? Digamos que el análisis hoy en día ya no es tanto un análisis o el tratamiento psicoanalítico, ya no es en muchos casos un tratamiento para tratar de resolver, ¿no? Digamos, por decirlo así, los conflictos que produce el deseo, sino que es para reducir la pregnancia, la permanencia de culpas arcaicas, ¿no? Digamos, hay un punto donde ya no es, por ejemplo, cuando una madre te dice, ¿no? Mi hijo tiene 15 años y yo no sé si salir con alguien porque pienso que si no estoy con él cuando, ¿no? Siente que, o sea, siente que con un pibe de 15 años, si no lo acompaña o no está disponible para ese hijo, le está sacando algo, ¿no? Ese es un fenómeno muy primario, esperable quizás dentro del primer año de vida de un hijo. Ahora, ¿por qué las angustias, ¿no? Llamémosla técnicamente, ¿por qué la angustia paranoide del primer año de vida con un hijo permanece hasta cuando los chicos tienen 10 años? ¿No? Digamos, ahí hay un punto donde no son los conflictos del deseo los que llevan a alguien, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, eso nos llevaría como a otro tema significativo, que es hasta qué punto, ¿no? Digamos, los sufrimientos hoy en día se enlazan a esa elaboración del deseo tan conocida que es el inconsciente, ¿no? Que efectivamente sufrir por el deseo nos lleve a cometer lapsus, tener sueños, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de las personas, al menos en un primer momento, cuando llegan a la consulta, sueñan, pero no son formaciones del inconsciente, ¿no? De hecho, tienen problemas del sueño, ¿no? Digamos, tienen un rechazo espontáneo a que algo del inconsciente. De hecho, creo que eso es lo más maravilloso del psicoanálisis, ¿no? Que cuando alguien empieza a analizarse, le empiezan a pasar cosas, le empiezan a pasar cosas que antes no le pasaban. Se empieza a equivocar, se empieza a olvidar de cosas, ¿no? Digamos, hay algo del sufrimiento, ¿no? Porque la culpa es sufrimiento encarnado, es sufrimiento en el cuerpo, sufrimiento psicosomático, sufrimiento, ¿no? De dolor en el cuerpo, ¿no? Que uno va a los médicos y le dicen no es nada, pero sin embargo el dolor en el cuerpo está, ¿no? Digamos, es dolor fibromiálgico, dolor de migrañas, es cuerpo entumecido, es cuerpo que no se mueve, es cuerpo quieto, ¿no? Lo que empieza a pasar cuando alguien se analiza, es algo del cuerpo que se libera, ¿no? Y dice, soñé esto, ¿no? Y no sé por qué soñé esto, o de repente, ¿no? Digamos, tenía que ir a un lugar y me di cuenta que me confundí de día, ¿no? Y eso, Empiezan a aparecer lo los más extraño es que síntomas. eso alivia, ¿no? Lo más extraño es que eso produce un alivio, ¿no? Que alguien se empieza a equivocar y como muchas personas dicen eventualmente, ¿no? Mi vida es un quilombo, ahora desde que vengo a verte a vos, mi vida es un quilombo, ¿no? Pero estoy mejor, estoy mejor. O sea, siento que es más mi vida, ¿no? Siento que... Sí. Escúchame, acá, bueno, psicoanalizadas hace muchos años, interrumpidamente. Eh, a ver, me encanta la gente cuando dice no creo en el psicoanálisis como si fuera una religión o una práctica esotérica. Eso es lo que más me gusta. Vos debes estar cansado de escucharlo, ¿o no? Y sí, pero pasa que yo tampoco creo en el psicoanálisis, ese es el punto, ¿no? Digamos, yo no Ah, necesito creer en el psicoanálisis. Sí creo que, no creo que el psicoanálisis, porque si yo creyese en el psicoanálisis, no efectivamente tendría algún tipo de relación con el psicoanálisis que sería como una cosmovisión o como si fuese una concepción de vida, ¿no? Es un método. El psicoanálisis es un método que a veces sirve, a veces no, que a veces sirve hasta cierto punto, ¿no? Digamos, o sea, en ese sentido tampoco creo que el psicoanálisis sea para todos los casos. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta como terapeuta, ¿no? Eso decía un terapeuta, un psicoanalista muy conocido que se llamaba Donald Winnicott, él decía, ¿no? Que respecto de sus pacientes, ¿no? Él decía, con muchos me alcanza con ser un buen terapeuta, y con los que puedo, con algunos pocos, ¿no? Hago psicoanálisis, ¿no? Con los que necesitan eso, y ahí yo creo que si yo fuera un creyente del psicoanálisis, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, creería que el psicoanálisis tiene que ser obligatorio, que tiene que ser para todo el mundo, que es lo mejor, y a veces no es lo mejor, no, ¿no? sin Digamos, a duda, veces hay eso que preparar, seguro. o sea,
O sea, también es parte, yo creo que también un poco el rechazo de algunas personas al psicoanálisis es porque muchas veces los psicoanalistas hemos ofertado el psicoanálisis como a mansalva sin pensar en cuáles son las condiciones. Porque efectivamente empezar un análisis implica cierta desestructuración, implica, ¿no? Digamos, un Sí, tiempo de vida en hay el dolor que también, ¿eh? exactamente, ¿no? Digamos, y el terapeuta tiene que ser alguien capaz de reconocer si alguien está en condiciones de atravesar eso, ¿no? Digamos, hay una preparación para el inicio del análisis, ¿no? Que por ahí a veces se conviene decir, bueno, tengamos estas entrevistas y en todo caso vuelva más adelante, qué sé yo, viva esto, resuelva esto primero, fíjate cómo, ¿no? Como, ¿no? Digamos, hay cosas que no se resuelven analizándose, que efectivamente el analista que cree en el psicoanálisis tiene tendencia a hacer de sus pacientes analizantes crónicos. Y eso no es bueno. Bueno, nos han dado el alta en reiteradas oportunidades, así que estamos bien. Le hacemos la pregunta de la cápsula del tiempo, porque así no te robamos más tiempo. En la entrevista ahora nos quedaríamos charlando. Contale, nosotros tenemos una sección, ¿sí? Que solemos llevarla a cabo con economistas, políticos, ¿sí? Cuando hablamos de actualidad. Pero hoy con vos nos pareció que estaba muy bueno tener nuestro momento cápsula del tiempo. Cápsula del tiempo, pensemos en el 2050, no sé por qué se nos ocurrió ese año, pero es siempre ese año. Estás escribiendo un libro, seguís así de productivo. Seguís con la capacidad productiva en bibliografía. Que en definitiva siempre gira en torno a cuál es el eje del sufrimiento de las personas. ¿Cuál crees que sería el tema de ese libro? En el 2050 yo creo que el sufrimiento o la causa del sufrimiento no va a ser más de lo mismo, no va a ser como una prolongación de lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que el conflicto va a ser, ¿no? Lo voy a decir así, ¿no? Digamos, todavía hoy en día hay resabios de un sufrimiento por el erotismo, ¿no? Por algo erótico. Yo creo que en el 2050 vamos a estar tan deserotizados, ¿no? Tan profundamente deserotizados, que efectivamente lo que nos va a costar muchísimo es reerotizarnos, ¿no? Digamos, ahí se va a hacer el punto, y yo creo que en ese sentido, no soy pesimista, ¿no? Pero creo que como decía una frase de Lacan que a mí me gusta mucho, ¿no? Que él decía, bueno, en cierto momento en la sociedad va a ser tal que ya no va a ser necesario el psicoanálisis porque no va a haber sujetos para analizarse, ¿no? Digamos, va a haber robots, va a haber zombies, va a haber cosas que son otras cosas, ¿no? Yo no, en ese sentido creo que lo que sí me parece el problema actual que se va a proyectar hacia el futuro, digamos, del sufrimiento no va a haber una prolongación, pero sí el sufrimiento, ¿no? O diría, el problema que de hoy se prolonga en adelante tiene que ver con el modo en que, buscando ser cada día más libres, ¿no? Digamos, producimos determinaciones y encadenamientos mucho mayores. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de que nuestros discursos de liberación son cada día más opresivos. Eso me parece que es un problema muy, muy grave, que en nombre de la libertad estamos produciendo una libertad que no es la libertad colectiva, sino que es la libertad del individuo, la libertad de consumo, la libertad de que nadie me haga nada, la libertad de que nadie me diga nada si yo no quiero, la libertad básicamente, ¿no? del ser humano encapsulado, ¿no? O sea, por eso digo que en ese sentido, ¿no? Nuestros discursos de liberación son cada día más segregativos, son cada día más, en nombre de la libertad, son cada vez más discriminatorios, ¿no? Y en ese punto yo creo, si creo en algo, no es en el psicoanálisis, sino que es en la relación con el otro distinto, con el otro que me jode, con el otro que me incomoda, con el otro que me genera un conflicto, con el otro que el conflicto con el otro es irrescindible. Nuestro presente cada día más instalado en el futuro de un modo de relación prácticamente contractual, que a mí en ese punto como verán que me genera algún tipo de fastidio, ¿no? ¿Cómo hacemos para, cuando la gente dice, ¿cómo hacemos para tener una relación sana? ¿Cómo hacemos para tener entonces una relación que sea buena? ¿Cómo pensamos una... Bancate el conflicto. Entender que Bancate es el quilombo. el otro. Exacto. Entrevista preciosa, Podría estar preciosa. horas.
De verdad, placer enorme escucharte. Creo que me hago el club de fans también, ¿eh? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y reivindiquemos De- un poco, seamos un poco más neuróticas freudianas, reivindiquemos eso. A mí me gusta el romanticismo de Freud y del psicoanálisis. Bueno, De muy bien. verdad, un placer escucharte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Sí? Un placer para mí, bueno, tenía muchas ganas, me alegro que lo hayamos podido concertar y que bueno, nos reencontraremos en otro momento seguramente. Ojalá. Gracias. Muchas gracias. Un Adiós. besote, chicas, que anden Chau, muy chau. bien.